El retraso, sí, hubo un pequeño percance en la vía de donde vengo, entonces, pero bueno, ya estamos acá. No se preocupe, Miguel, No me rete, doctor Cepeda, no me hay rete. algunos... No, tranquilo, usted es de casa ya, entonces tiene que irse acostumbrando a que le haga una bromita en el camino de vez en cuando, ¿verdad, Bolo? No, desde luego, Ramiro, por supuesto. Estamos acá entre Oiga, amigos. Miguel, vamos, hay algunos temitas que podemos ir tratando con usted, dado su conocimiento. Hace algunos días se ha conversado sobre el tema del trabajo, del acoso laboral, y han habido, en mi concepto, interpretaciones exageradas. Pero quiero quedar en manos del profesional que conoce el tema un poco para que nos describa si esta institución es nueva, no es nueva, si existía, no existía, si hay algún aporte adicional de la ley que se está proponiendo o simplemente es un complemento necesario para la aplicación de esta ley. Buenos días, Miguel. Sí, buenos días. A ver, para empezar, todavía no es ley. Por eso, pero Claro, habían ya antecedentes sobre el acoso laboral en otras legislaciones, ¿verdad? claro, correcto. A ver, el acoso laboral no es nuevo en Ecuador. O Ya, sea, por eso digo. no es algo que realmente debería ahora alarmarnos y decir que se está implementando una figura nueva. No, esto no es así. El acoso laboral realmente es algo que tiene mucho tiempo de vigencia ya. No es nuevo. Lo que se está pretendiendo hacer a través de esta ley es generando modificaciones adicionales. ¿Cómo cuáles? Eh, la ¿Cuáles más habían y polémica, cuáles a las ver, que proponen? esto parte del 2005 inicialmente, luego viene otra reforma en el 2008, finalmente en el 2017 aparece en todo caso una definición de lo que tiene que ver con la ley orgánica reformatoria de la ley orgánica de servicio público y el código de trabajo para prevenir el acoso laboral. Y aquí se hablaba ya de lo que tenía que ver esta figura ¿Se del acoso. define lo que es el acoso laboral? Exacto. Se ¿Cuál es la define definición? como el acoso puede considerarse como una actuación discriminatoria cuando sea motivada por una de las razones enumeradas dentro de las causales establecidas en la Constitución. Entonces, a la larga ya se establecía que el acoso laboral era toda acción que tenía en menoscabo la dignidad, en este caso, del trabajador. Lo que no se establecía eran las causales o las formas en las cuales esto podía llevarse a cabo. Corríjame algo para ir dando. Yo no entiendo la discriminación como un acto de acoso. El acoso para mí es un acto de poder del que está por encima de alguien con autoridad, con algún poder adicional al inferior que le provoca alguna acción ajena a sus funciones. Correcto. A ver, es importante también aclarar los escenarios, ¿no? Porque a veces se piensa en el ámbito, hay que diferenciar el ámbito privado del ámbito público para saber exactamente cuál es la normativa que habría que aplicar, Correcto, para que vamos. las personas que nos escuchan nos puedan entender mejor. Todas las personas que se encuentran en el ámbito privado, su regulación laboral está sujeta al Código de Trabajo. Entonces, en el Código de Trabajo van a encontrar ustedes cuáles son las causales sobre hacer correcto o incorrectamente un trabajo. Las personas que trabajan en el sector público, su regulación laboral está en la Ley Orgánica de Servicio Público, donde se establecen las prohibiciones, inhabilidades y asimismo lo que se debe o no se debe hacer dentro de su ámbito laboral. Y hay un híbrido que yo le llamo de esta forma, que es la ley de empresas públicas. Porque las personas, por ejemplo, que están en las empresas públicas, Las se, EP. las EP, se sujetan a este híbrido que es la ley orgánica de empresas públicas. Y la ley orgánica de empresas públicas sostiene que el dinamismo laboral parte del Código de Trabajo y hace un mix igualmente con otras normativas. Entonces, este tema del acoso laboral habría que analizarlo tanto desde el ámbito del Código de Trabajo, tanto desde el ámbito de la Ley Orgánica de Servicio Público y la Ley Orgánica de Empresas Públicas. En el año 2017, la reforma se plantea para que se cambie y se incluya este tema del acoso laboral, no solamente en la Ley Orgánica de Servicio Público, sino también en el Código de Trabajo. Entonces ahora lo que habría que hacer también es justamente estos temas, Integral. integrarlos para poder generar este tema holístico. Ahora hay ciertas excepciones, con esto para concluir esta parte. Las personas que forman parte del servicio público, eh, por ejemplo, trabajadores y obreros, municipios, por ejemplo, que ellos se regulan directamente a través de la ley
del Código de Trabajo, porque así lo establece la normativa. Entonces, lo que se genera a través de este proyecto o esta intención es ir cambiando estos 3 ámbitos para que la gente pueda tener en cuenta dónde se encuentra a la larga lo que se pretende ejecutar. Modulándolos, podríamos decir, ¿no? Exactamente. Ahora, quizás acá el tema polémico o la reforma que se pretende ejecutar, que creo que sí tiene que tener matices, esto tiene que pasar por veto del Ejecutivo, tiene que ver qué opina el Ejecutivo, luego de eso saber si ¿Qué dice esa reforma regresa a la Asamblea. La reforma lo que establece es que la violencia y el acoso laboral comprende también la no desconexión digital, el desacato a su tiempo de descanso, permisos y vacaciones, así como de su privacidad y de la intimidad personal y familiar. Ojo, la intención es sana. Nadie está diciendo que la intención no es sana, pero sin embargo esto puede generar malas interpretaciones. Voy a poner ejemplos. Usted trabaja en el sector petrolero, por ejemplo, ¿verdad? Entonces tiene una fuga justamente del crudo de petróleo y tiene que cerrar una manguera. Entonces usted, administrador, que se encuentra un feriado de Semana Santa, a las 2 de la mañana tiene conocimiento de esta alerta y tiene que mandarle un mensaje en este caso o llamar a la persona que se encuentra en ese momento y que tal vez se pasó porque no estuvo de turno. Entonces, ¿cómo lo va a hacer si esta norma le indica que tiene que respetarse también su derecho a la no desconexión digital? Entonces, esto no tiene escenarios. Entonces, esto es lo que habría que regular. Nadie sostiene que a la larga es importante el descanso, pero sí habría que generar matices donde realmente podría ejecutarse. Un gráfico mucho más claro para poderlo entender. Su ejemplo es claro, pero yo quiero ponerle un toque de pimienta al ejemplo. Una azafata, ¿ya? Que se enferma la titular y la suplente, que se llaman que están en on-call, primero están a la llamada y el vuelo sale a las 2 de la mañana y resulta que lo llama su jefe a las 2 de la mañana y ella o no tiene prendido el celular, no hay cómo comunicarse, o simplemente contesta y resulta que le contesta a su pareja y le dice, oiga, ¿por qué llama usted a las 2 de la mañana? Entonces, quiero ponerle este toque de sal y pimienta para que el profesional, que es usted, nos describa cuál es la diferencia entre una llamada con un sentido y una llamada laboral. Claro, esos son los matices que debería de existir ya al momento del análisis del Ejecutivo para ver realmente cuáles serían los escenarios en que esto debería de plantearse. Escenarios que deberían estar debidamente normados. Pero se puede normar todo, doctor Costaín. Es imposible, no se lo va a poder hacer. ¿Verdad? Pero sin embargo se puede poner líneas rojas. Trabajar en conceptos. Exactamente, en función de conceptos. Y luego de eso, de la ley, en el reglamento, tal vez en el reglamento generar mayores situaciones relativas a esta naturaleza. A ver, si esto no se logra a la larga modular, si no hay un consenso, lo más sano sería mantener el concepto anterior del acoso laboral, que no es malo y que hay que respetarlo, mantenerlo, pero esta parte de la no desconexión digital tal vez dejarlo para otro momento. ¿Por qué? Porque a veces hay que normar, como usted lo señala correctamente, los escenarios posibles. Hay un detalle adicional que está entre líneas. Hay un mandato obligatorio de la Corte Constitucional en la sentencia 986-19JP-21 y acumulados, donde a través de una sentencia que subió, una causa que sube a la Corte Constitucional, la Corte Constitucional ya dispone al Ministerio de Trabajo, elabore e implemente un plan de prevención del acoso laboral, tanto en el ámbito público como privado, conforme a la obligación de prevención del acoso que tiene el Estado. Entonces, esto que realmente ha pasado a través de la Asamblea y lo que se está discutiendo hoy por hoy tiene ya un antecedente que fue una sentencia de la Corte Constitucional. Entonces, el debate está en la mesa y lo que corresponde es generar estos escenarios. Insisto, el tema, lo que se pretende hacer, la idea es sana. Sin embargo, si se la deja tal como está, sí puede haber afectaciones en general, en todo el ámbito público, privado en general. Lo que yo digo es que una cosa es darle tijeras a un sastre y otra cosa es darle tijeras a un mono. Lo que hay que regular es que las tijeras vayan al sastre. Bueno, no sé si sobre este tema tú quieras preguntar, pero yo tengo otro tema para el doctor Costaín. No, continúa, por favor. Ya. Sí. Doctor Costaín, también en los días pasados ha sido, y quiero abstraerme de colegios y personajes y quiero poner el tema en abstracto. Simplemente hay jóvenes que aún en época colegial hacen sus viajes de fin de año
y resulta que pueden pasar hechos inapropiados dentro de estos viajes. ¿Cómo poder prevenir desde el punto de vista legal, ya, o práctico, que ni colegios, ni padres, ni estudiantes puedan estar inmersos en situaciones de esta naturaleza, para así llevar a una sana convivencia y que cualquier exceso pueda ser controlado, prevenido o manejado? A ver, sí he escuchado realmente lo que está sucediendo, como bien lo señalas. Sí es importante abstraerse de nombres y demás. No queremos llegar a eso, quiero llegar es a prevenir sí, el tema. Por dos situaciones, ¿no? La primera porque niños, niñas, adolescentes tienen igualmente un sujeto de reserva respecto a todo esto. Y segundo, igualmente el tipo de delito sobre el cual se habla, igual si sean menores o mayores de edad, sigue siendo un tema reservado. Entonces, ahora, pero obviamente está en la palestra pública, pues y creo que todos lo conocemos. Ahora bien, ¿qué puede hacer un colegio o un plantel educativo para prevenirlo? Porque yo creo que tanto padres de familia, con nuestros hijos, o los propios hijos, y más aún el plantel educativo, luego de esto va a haber un antes y un después. Entonces, en el momento del qué hacer. Indiscutiblemente en el ámbito educativo deberían existir políticas, tanto privadas, al hablar de políticas son manuales de gestión y mitigación de riesgos, que mitiguen realmente este tipo de situaciones. Nadie puede prever un manual de riesgos. Un manual de riesgos. Nadie puede prever esto realmente suena raro, situaciones... esto se habla como que si hubiera un terremoto, como que si hubiera un incendio, sí, siempre se habla de riesgos de esa naturaleza, pero nunca nos hemos detenido a ver otro tipo de riesgos. A ver, algo que está en boga actualmente y ya está en vigencia en el Ecuador desde el año 2021, es la obligación que tienen, en todo caso, las personas jurídicas de adecuar a sus competencias algo que se llama compliance. Para las personas que no son abogados y que nos escuchan al preguntar ¿qué es eso? Por favor, describámoslo, que es un tema interesante. El compliance es un programa normativo que genera dos cosas: prevención de implicaciones tanto penales o riesgos reputacionales para la empresa, y en segundo lugar, si es que se presentan estos riesgos o se materializan, la propia empresa es la que primero toma en consideración esto, presenta las denuncias respectivas y activa realmente el proceso para sancionar a los responsables. Este compliance es un programa de cumplimiento normativo que no es solamente un libro, no es un reglamento, es un sistema holístico. ¿A qué me refiero con esto? Identifica los riesgos, los pone por escritos, genera las políticas para poderlo mitigar y finalmente llega a través de un manejo de alertas para tratar de evitar que situaciones desagradables que puedan provocarse se lleguen a presentar. Esto no solamente pongámoslo en ejemplo para un poco ir saliendo del abstracto y ponerlo. Por ejemplo, como estamos en un colegio y digamos un exceso de un profesor que en ánimo de enseñar vuelve a la palmeta, vuelve a lo que nos daban a nosotros de chiquitos, pon la mano, y lo que hoy ya es casi como una agresión, ¿ya? Entonces, pongámoslo ahí para ver cómo operaría un manual de esta naturaleza en un hecho de un colegio, de un profesor. Correcto. A ver, lo primero que habría que hacer, hablamos de un colegio, es ingresar, ver el colegio realmente cómo está constituido en su ámbito estatutario. Luego de ello, identificar cuál es su actividad educativa, porque al hablar de la educativa puede ser de pronto que únicamente puede ser, se me ocurre, educación inicial, puede ser bachillerato, puede ser universidad. Hay que ver si hay un manejo inclusivo, no inclusivo, sobre casos en los cuales se requiere un apoyo pedagógico mayor. Pero concretamente sobre el ejemplo que ubicas, a ver, lo básico sería acá que hayan políticas regladas, normadas, donde se establezca que un profesor qué puede hacer y qué no puede hacer. Vamos a imaginar que el profesor se separa de su rol natural y saca una regla de pronto y golpea a un niño, o poniéndolo un poco más agresivo, un cinturón, y golpea a un niño, que es algo que no debería de hacer. Se entiende que en un programa de compliance va a haber un sistema que se va a llamar canal de denuncias. Ese canal de denuncias, que puede ser físico o electrónico con reserva de fuente, va a poder identificar realmente el caso.
Obviamente, por mitigación de riesgos, dentro de las políticas podría estar, por ejemplo, que el colegio debería de tener cámaras de seguridad que puedan registrar el hecho, y una vez que el hecho quede registrado, antes de que de pronto, eso es la importancia del compliance, antes de que el padre de familia vaya y presente él solo la denuncia a la fiscalía y antes de que el tema se haga más grande, el propio colegio casa adentro por el compliance reporta la alerta, trata el tema. Y si tiene que comparecer a instancias administrativas o judiciales, el colegio va a decir, momento, nosotros sí tomamos cartas en el asunto, esto hicimos, sancionamos y estamos colaborando. La responsabilidad de la persona que lo ha hecho ya no es del colegio, es a título personal y por lo tanto el colegio se convierte ya deslindas. Proteges prácticamente no solamente la reputación y el nombre de tu colegio, sino que proteges también de las posibles implicaciones, porque no solamente en un colegio, cualquier empresa a la larga puede verse afectada sobre estas situaciones y lo que tiene que hacer es aprender a separar las cosas. Esa es la importancia de un compliance. Vamos entonces, salgámonos del colegio para un poco ponernos en una empresa y vámonos ahora no del empresario sino del trabajador. Un trabajador, en la empresa hay casilleros y resulta que casilleros personales en que llevan su ropa, pero resulta que uno lleva armas, ¿ya? Y esto está prohibido. ¿Cuáles son los límites de la privacidad versus los límites de no infringir una ley porque está prohibido dentro de las leyes nacionales que porten armas? Que no es un guardia de seguridad, estoy hablando de un trabajador o trabajadora X que se le ocurrió ir armado. Claro, a ver, la ley se entiende, conocida por todos, indistintamente Claro, de lo que se haga. De derecho. Se entiende que para tener, si hablamos de una responsabilidad penal, pues no, debería haber conciencia y voluntad para poder ejecutar un hecho. Si una persona obviamente conoce lo que está haciendo y transportando un arma, ya es una responsabilidad a título personal. La empresa como tal no va a ser responsable de eso. Ahora, si la empresa dispuso que se genere, en este caso, la entrega de esta arma como tal, y el trabajador no lo conocía, el escenario es distinto. Ya no hablamos de una responsabilidad de ese trabajador que no conoce en este caso lo que estaba llevando, sino de la empresa que lo obligó a ejecutarlo. Entonces, el tema de esta responsabilidad siempre va a ser personalísima. Hay que distinguir la parte administrativa de la parte penal. Por eso quería también sacar de otro ámbito. Y antes de darle el paso a vos, lo que tiene otras inquietudes. Termino con esto. ¿Cuáles serían los beneficios a una empresa del sector privado que asuma este tipo de compliance, este procedimiento, dada la responsabilidad jurídica que de un tiempo acá tienen las personas jurídicas? Cuando a mí me enseñaron, las personas jurídicas eran inimputables, ¿ya? Pero resulta que ahora sí. ¿Cómo beneficiaría que estas buenas prácticas de gobiernos corporativos y de manejo de talento humano y de relaciones interpersonales? Claro, a ver, sí hay que generar mayormente en el Ecuador esta cultura de que la empresa entienda la magnitud de los riesgos que existen en la actualidad. A ver, si yo soy un empresario, si yo tengo una empresa, si yo tengo una empresa familiar, se me ocurre, sobre la cual la construí hace 40, 50 años, hoy están de pronto mis hijos, mis nietos, todo lo que se ha construido, todos los activos que se puedan haber construido pueden estar en riesgo por un perfil de riesgo referente a socios comerciales en general. La idea de la responsabilidad de la persona jurídica, que en el Ecuador está desde el año 2014. Desde el año 2014 una empresa puede cometer delitos. Lo que pasa es que hay un sistema que se llama en el Ecuador números clausus. ¿Qué significa esto? Que la empresa no puede ser penalmente responsable por todos los delitos, sino solamente por ciertos delitos. Entonces, pero para que una empresa tenga la mala suerte de verse involucrada en un proceso penal requiere solamente 3 condiciones. Primero, ser una empresa o una persona jurídica. Y eso es fácil de comprobarlo. Segundo, tiene la posibilidad de que una persona, como parte de la empresa, administrador, socio, accionista, trabajador, ejecute algo a nombre de la empresa. Y el tercer requisito es no tener un programa de cumplimiento normativo o un compliance. ¿A dónde voy a llegar? Si yo quiero prevenir, porque esto es como un seguro médico. Cuando nosotros tomamos un seguro médico, ¿para qué lo tomamos?
La idea es nunca usarlo. Y a veces nos quejamos y decimos, pues estoy pagando plata por gusto por el seguro médico, pero es que la idea es que no lo usemos. Es mejor tenerlo y Es no mejor necesitarlo. tenerlo, pero correcto. y Pero no si tenerlo. viene un problema, nosotros lo vamos a usar y vamos a decir, gracias a Dios tuvo el seguro médico. Lo mismo es con estos programas. Porque con estos programas, las empresas que lo tienen, si de pronto pasa algo, primero que el programa lo previene, pero si pasa algo, protejo los activos de la empresa y lo que hago es que protejo la reputación de la empresa con esto y al momento de tener un programa, lo que hago es que blindo a la persona jurídica como tal y la estoy protegiendo. En el Ecuador, el artículo 49 del Código de la Ley establece que es una atenuante. Yo sostengo desde el ámbito académico, desde la cátedra, realmente no es un atenuante, es un eximente, porque no es lo mismo atenuar la responsabilidad de una persona natural que una persona jurídica. Que descargársela. Porque, claro, es muy difícil. Entonces, la idea es tener este programa que realmente va a ser muy eficiente. Entonces, sí es bueno que en Latinoamérica, que nosotros como Latinoamérica somos uno de los últimos países que le está poniendo atención a esto. Perú está muy avanzado, Colombia está muy avanzado en los programas de cumplimiento que a la larga generan mucha mayor transparencia en los pares comerciales de pronto de una empresa, generan mayor confianza a nivel de mercado internacional, porque aparte del tema del compliance, hay otros programas interesantes, como la ISO 37001, que es una ISO antisobornos. Entonces, si usted es un exportador importante o un gran empresario, y si va a competir con mercado internacional y usted tiene estas certificaciones, obviamente va a generar un mercado diferenciador frente a su competencia también. Entonces, y esto no solamente es en el ámbito empresarial en general, sino, como lo decimos, en el ámbito educativo sería vital. O sea, yo como padre de familia me siento más tranquilo enviar a mis hijos a un lugar donde sé que están certificados y donde sé que a la larga esto se está poniendo en marcha. Esto debería ser una cultura para todos los planteles educativos. Bolo. Gracias, Ramiro. Doctor, lo saco de este ámbito interesante. Hasta ahora me preguntan si en el caso de Paola Roldán, quien luchó por el tema de la aprobación de la eutanasia, me preguntan hasta este momento si es ley, una, y la otra. ¿Este caso siente un precedente en la legislación del país? Claro, a ver, todavía no es ley. A ver, la sentencia de la Corte Constitucional en el caso de la señora Roldán, hablábamos casualmente en días pasados, es una sentencia que parte como un control abstracto de constitucionalidad, esto es, que tiene efectos generales para todos, pero la Corte al final de su decisión dio varias disposiciones y dio tiempos. La sentencia entonces es una sentencia donde le dijo a la señora Roldán, usted puede hacer uso de la eutanasia cuando usted quiera, y fue lo que sucedió. Pero para ella. Para ella, correcto, abrió los efectos para todos sujeto a ciertas condiciones. Primero, que el Ministerio de Salud elabore un reglamento donde se establezcan las causas y los mecanismos para poder ejecutar. En segundo lugar, que la Asamblea Nacional prepare a la Defensoría del Pueblo que prepare el proyecto de ley y a la Asamblea Nacional que lo apruebe. Entonces, sobre tu consulta, hoy por hoy ley no es. No es, correcto. Segundo, ¿está vigente la eutanasia en el Ecuador? Sí. Tercero, ¿ya está el mecanismo para poder implementar? No, porque habían 2 meses en que el Ministerio de Salud tiene que dar el reglamento al respecto. ¿Quién se podía beneficiar desde el momento de la sentencia? Fue la accionante, en este caso, que es la señorita Roldán. Sin embargo, el axioma general quiere decir que la eutanasia hoy por hoy está debidamente está aprobada. Está aprobada. Lo que hay que hacer ahorita ya son los canales mínimos infraconstitucionales para poderlo implementar. Interesante. Miguel, un poco para cerrar el tema del compliance, que es algo que yo recién lo estoy aprendiendo, porque es algo nuevo. ¿De qué tiempo tiene esto de vigencia en el mundo empresarial, en el mundo, digo yo, occidental? A ver, en el mundo empresarial ya más de 10 años. ¿Ya? En mercados emergentes yo creo que se está tratando de buscar mucha cabida en mercados emergentes de crecimiento, pero más o menos unos 10 años en que realmente esto está en vigencia. ¿Cómo se puede uno informar del tema? ¿Cómo puede llegar a esto? Porque alguna gente que nos escucha tiene empresas, tiene negocios, tiene colegios, tiene muchas actividades, y al escuchar esta entrevista dice, nadie creo que podría haber entendido que te podrías
proteger, informar. Me imagino que alguien que les prepare un reglamento, unos códigos de ética adaptados para cada una de sus actividades. O sea, esto debe ser todo un tejido legal y más una implementación de algún tutorial, de algún curso, porque también llegar a poder tener esta protección debe de manifestarse y debe procurarse de alguna manera específica. Sí, correcto. A ver, los programas de compliance es muy acertado lo que indicas. A veces se suele pensar que el mismo programa de compliance que funciona para Ramiro Cepeda funciona para otra persona. No. Digamos aquí para la radio. Entonces, claro, no es lo mismo hacer el programa para I-99 que para otra radio. O sea, no por ser radio es lo mismo. Mejor dicho. Es un programa que es como un guante, que va adaptado, porque el nivel de riesgo de pronto que puede tener mi empresa, la empresa A, no es el riesgo de la empresa B. Entonces, es un programa adaptado, específico, que tiene tiempos de ejecución y algo muy importante, tiene que ser debidamente convalidado. Validado. Hay que alcanzar la certificación, hay que alcanzar la ISO, que es el sistema de gestión de calidad, en este caso Bureau Veritas, que es la empresa que lo certifica, y obviamente es la empresa que revisa lo que hace el implementador del compliance. Aquí en el mercado ecuatoriano hay varias personas que se encuentran elaborando o dando asistencia a esto. Yo en lo personal también me encargo realmente de estos temas, así que con mucho gusto. Bueno saberlo, porque esto para mí recién estoy aprendiendo, es algo súper novedoso y lo escucho por primera vez. Claro. Y créeme que nos gustaría ir desarrollando, porque es mejor prevenir que lamentar. Claro, correcto, así es. Y sobre todo, lo que yo siempre he dicho, el Ecuador tiene mucha empresa familiar. Entonces eso quiere decir de pronto que hay una tradición de empresa familiar, y la idea es que quienes crearon a la larga todas estas empresas mantengan el estilo de crecimiento y sobre todo una prevención de riesgos, que viene a ser en este caso importante. Así que bueno, a las órdenes en lo que yo pueda ayudar o colaborar o absolver cualquier consulta que exista después de esto. Cualquier consulta que tengan se la pueden hacer aquí a través de la radio. Tenemos el WhatsApp, el 0987771856 es el WhatsApp de la radio. En cabina pueden hacer cualquier consulta. Cuando ya el doctor Costaín así lo determine, se las podrá responder. Muchas gracias, doctor Costaín, por gracias a ustedes por la invitación. Siempre gracias, un gusto. doctor. Disculpe el retraso. No se preocupe, que no se pare todavía, porque vamos a abrir el espacio de las menciones publicitarias, Erika. ¿Por qué? Se viene el